Acá tenemos una diapositiva del teorema del seno y del teorema del coseno. Ahí está el triángulo ABC con los lados ABC y los ángulos también ABC. Esos ángulos ABC van a ser alfa, beta y gamma, que vamos a cambiar después en el desarrollo. El teorema del seno dice que en todo triángulo cada lado es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Se coloca así: A sobre seno de A, B sobre seno de B, C sobre seno de C, y eso da una constante. Esa constante es igual al doble del radio de la circunferencia circunscripta al triángulo. Eso veremos después. En el teorema del coseno dice que en todo triángulo el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de esos lados por el coseno del ángulo comprendido. Cuando yo utilizo B y C, es el coseno del ángulo comprendido entre B y C, que es A, que nosotros vamos a poner alfa. Ahí está, B y C es el ángulo A, que vamos a poner alfa. En el otro sería el ángulo beta y el otro el ángulo gamma. Ahora vamos a desarrollar con GeoGebra. Vamos a hacer la primera parte, un triángulo más sencillo, sin movimiento automático. Para ello vamos a ir a polígono y marcamos 3 puntos en la gráfica. Ahí ya me generó el polígono. Vamos a colocarle el nombre y valor de los lados, que serían el segmento A, B y C. Vamos a configuración. Vamos a darle color rojo a cada uno y le vamos a dar el nombre y valor. Donde dice rótulo, colocamos nombre y valor. Está oculto. Ahora vamos a el otro segmento, el segmento A. Hacemos exactamente lo mismo. Le damos el color y el nombre y valor. Por último, el segmento B. Nombre y valor. Nos queda de esta manera. Ahora vamos a hacer los ángulos. Para ello vamos a ángulos y medidas. Ahí el primero, donde dice ángulo, tocamos y mantenemos pulsado el triángulo. Después, al soltar, quedan los ángulos determinados. Ahí está el ángulo alfa, beta y gamma. Si nosotros movemos manualmente, tomamos un vértice y lo movemos, va a ir cambiando la forma y el tamaño. Después vamos a hacer una forma automática de que se muevan los vértices del triángulo. Pero como es muy trabajoso, lleva tiempo, hay que observar el video anterior, donde trata de las propiedades de los ángulos interiores y exteriores de un triángulo, y ahí se explica cómo se hacen las circunferencias para que los vértices se cambien el tamaño y la forma del triángulo. Ahora vamos a trazar la circunferencia circunscripta al triángulo, trazando dos mediatrices y colocando el valor del radio. Veamos cómo se hace. Vamos a donde dice construcciones, el tercero es mediatriz. Se toca el lado C y el lado A. Ahí trazó las dos mediatrices. Vamos a hacer la intersección de esas mediatrices. Vamos donde dice puntos, el segundo es intersección, y tocamos las dos mediatrices. Y ahí me determinó el punto D. Ahora que tengo el punto D, voy a trazar una circunferencia de centro D y radio cualquiera de los tres vértices, o el A, o el B, o el C. Veamos cómo hacemos. Vamos en donde está círculos y elegimos el primero.
hacemos clic en D, luego en A y ya me armo el círculo. Veamos cómo queda. Ahora vamos a hacer una intersección de una de las mediatrices con la circunferencia para sacar la medida del radio. Vamos a intersección, donde dice puntos, el segundo, y tocamos una mediatriz y la circunferencia. Y ahí me determinó el punto F. Ahora vamos a trazar un segmento. Vamos a trazar un segmento, el segmento DF. Vamos a segmento donde dice rectas el primero y tocamos el punto D y el punto F. Ahí me determinó el segmento que está oculto ahora. Vamos a ir a la vista algebraica donde dice segmento H. Ahí donde dice segmento H, vamos a darle un color púrpura y nombre y valor. Y vamos a colocar que ese es el radio de la circunferencia. Vamos a colocar radio. Y le damos otro color. Y además el rótulo está oculto, nombre y valor. Entonces ya dice radio 4,6 en la vista gráfica. Vamos a quitar todos los objetos que no nos interesan de la siguiente manera. Tocamos la mediatriz, vamos a los tres puntitos y donde dice muestra, hacemos que no muestre, hacemos lo mismo con la otra mediatriz, donde dice muestra, sacamos y va quedando así. Falta sacar dos puntos, falta sacar el punto E. Y ahora vamos a hacer que la circunferencia sea de un color mucho más claro para que se pueda ver los objetos sobre ella. Y para mover el triángulo tenemos que tocar los vértices B, A o C. Y ahí se va moviendo y siempre la circunferencia va pasando por los tres vértices. Esto estamos haciendo en forma manual, pero al final vamos a mostrar cómo se hace en forma automática. En configuración sacamos la cuadrícula y los ejes y vamos a trabajar ahora con este triángulo para hacer el texto dinámico. Recuerden que tuvimos que hacer las mediatrices para obtener esa circunferencia, porque también la circunferencia tiene la propiedad de que el doble del radio de esa circunferencia es igual a la constante de las razones del teorema del seno. Entonces, ahora vamos a desarrollar el texto dinámico del teorema del seno. Vamos a empezar a escribir el texto dinámico. Sabemos que A sobre seno de alfa es igual a B sobre seno de beta es igual a C sobre seno de gamma. Pero para eso vamos a hacer con un texto que todavía no representan fórmulas. Vamos a ABC, comilla, y ahí colocamos A dividido seno de alfa. Que eso va a ser igual, como esto es texto no vamos a tener ningún problema. Es igual a B dividido seno de beta es igual a C dividido seno de gamma. Ahí tenemos el texto, tocamos la doble comilla y nos aparece. Acomodamos. Ahora vamos a hacer de que escriban los valores de A, B, C y el seno de alfa, el seno de beta y el seno de gamma.
Vamos a hacer un nuevo texto. Ahora vamos a poner comillas. Voy a abrir paréntesis. Resulta más fácil con el paréntesis. Y ahora coloco entre comillas A. Cuando yo coloco A, va a colocar el valor de A. Ahí coloco 793. Se ve en la vista gráfica, 793. Salgo de la comilla y ahí coloco dividido. Se va viendo que lo que voy escribiendo en la vista previa aparece en el gráfico, ahí donde está el triángulo. Y ahí voy a poner seno, pero entre comillas. El seno, no, voy a escribir seno. Y para que aparezca el valor de alfa, voy a poner entre comillas. Y ahora voy a la letra griega, alfa. Y ahí coloco seno de 43,28. Salgo afuera de la comilla, coloco el signo igual y ahí continúo. Ahora abro paréntesis y hago lo mismo A sobre seno de beta y hago B sobre seno de gamma. Tenemos que lograr esta leyenda. Esta leyenda tenemos que lograr y observar el dibujo. Ahí vamos armando. A sobre seno de alfa es igual a B sobre seno de beta igual a C sobre seno de gamma. Pero y ahí observamos que A vale 7,93. Miramos en el dibujo. B vale 11,51. C vale 9,12. Ahí observamos, acomodamos para leer todos los valores. Ahí se ve que C vale 8,35, B vale 11,79 y A vale 7,6. Y observemos los ángulos. Seno de alfa es seno de 39,95. Seno de beta es seno de 95,22. Y seno de gamma es seno de 44,83. Ahora tenemos que sacar el resultado de esos cocientes haciendo el texto dinámico. Y a lo último tenemos que colocar que esos cocientes van a ser igual al doble del radio de la circunferencia. Para hacer el texto ahora tenemos que poner entre comillas y tenemos que tener más cuidado porque van a salir ya los valores. Voy a abrir paréntesis y acá voy a abrir comilla para que me saque el resultado interior. Y acá voy a colocar completo A dividido seno de alfa, pero ya no hay que escribir la palabra seno, sino sen, porque GeoGebra va a interpretar sen como seno en este caso y va a realizar el cálculo. Entonces ahí colocamos A dividido seno. Vamos a abrir paréntesis para colocar el ángulo alfa. Observemos cómo queda. Ahí dio el resultado 11,84. Si nosotros miramos en el texto, salió el resultado 11,84. Esa es la división de 7,6 dividido el seno de 39,95. Ahora vamos a salir afuera del texto y vamos a escribir los otros dos cocientes. Vamos al mismo texto 3. Abrimos, hacemos exactamente igual, pero ahora vamos a poner B sobre seno de beta. Entonces, abrimos comilla, abrimos paréntesis, volvemos a abrir comilla y acá colocamos A sobre seno de B sobre seno, así como colocamos A sobre seno de alfa, vamos a poner B sobre seno de beta. Entonces ahora vamos a poner B dividido seno, vamos a poner sen, abrimos paréntesis,
y ahí colocamos beta. Queda así. Miramos cómo va quedando. Nos conviene colocar el signo igual para que quede parejo. El signo igual allí y también el signo igual entre la comilla y el último paréntesis. Vamos a colocar otro signo igual. Entonces va a quedar de esa manera. Ahí se observa. Vamos a ir haciendo las pausas para observar cómo va quedando. Ahora va quedando así. El resultado del primer cociente, el resultado del segundo cociente. Y ahora me falta el resultado del último cociente, que es 835, que sería C, dividido seno de 4483, que es gamma. Observemos cómo hacemos. Vamos al mismo texto 3. Estamos en el texto 3. Observemos que estamos en el texto 3. Corremos todo. Abrimos comilla. Abrimos paréntesis. Y así como escribimos lo anterior, vamos a escribir ahora C sobre seno de gamma, pero entre comillas. C dividido sen, abro paréntesis, y ahora busco la letra griega, gamma. Salgo afuera, me queda perfecto, y ahora observamos cómo quedó en el resultado. A sobre seno de alfa es igual a B sobre seno de beta es igual a C sobre seno de gamma. Observen los resultados. Cuando yo hago la activación dinámica, todos esos resultados, todos esos cocientes, aunque cambien el valor de los lados y los ángulos, van a dar el mismo resultado. Nos está faltando que también va a dar el mismo resultado que el doble del radio. Ahí observamos. Está dando perfectamente los valores. Se puede pausar el video y observar los valores que van dando y comparar con la figura. Ahora vamos a hacer por último el doble del radio y así terminamos el teorema del seno. Entonces tenemos que colocar en entrada como texto 2 por radio. 2 por radio. Y colocamos el signo igual. Va a ir quedando así. Ahí saca el resultado, pero eso no va a salir en el texto. En el texto va a salir así, 2 por radio nomás. Ahora vamos a hacer que me dé el valor del radio. Entonces vamos al mismo texto. Ahí escribió 2 por 5,26. Hacemos el texto para el doble del radio, pero que salga el resultado. Abrimos comilla, abrimos paréntesis, volvemos a abrir comilla, volvemos a abrir paréntesis y ahí ponemos 2 radio. Hacemos enter y nos sale 10,86. Acomodamos y ahí nos da 10,86. El doble del radio de la circunferencia tiene que dar el mismo resultado que los cocientes de cada lado dividido el seno del ángulo opuesto. Observemos. Así queda. Si pausamos, volvemos a revisar las medidas y el doble del radio da el mismo resultado que los cocientes de los lados divididos los senos de los ángulos opuestos. Vamos a ocultar ahora el texto del teorema del seno y vamos a hacer los textos del teorema del coseno. Vamos a hacer el primer texto y los otros vamos a colocar sin desarrollar porque es repetitivo.
Vamos a ocultar los textos. Ahora que tenemos todos los textos ocultos, en entrada vamos a abrir ABC, poner comillas, y acá vamos a poner a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 por b por c por coseno de alfa. Entonces comenzamos. A cuadrado es igual b cuadrado más c cuadrado menos 2 por b por c por coseno, abro y cierro paréntesis, alfa. Así queda el primer texto. Tocamos la doble comilla y aparece el texto en la gráfica. Ahí dice a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2b por c por coseno de alfa. Ahora vamos a colocar lo mismo, pero que escriban los valores de cada uno de ellos sin realizar el resultado. Entonces, comilla, paréntesis, comilla, y ahí escribo A. Y me escribo 7,57. Salgo afuera de la comilla y elevo al cuadrado. Es igual. Y ahora coloco b cuadrado, pero entre comillas. B, salgo fuera de la comilla, elevo al cuadrado. Más, entre comillas, C, salgo fuera de la comilla, al cuadrado, menos 2 por, entre comillas, B, salgo fuera, C, ahora escribo entre comillas, salgo fuera de la comilla, por coseno abro paréntesis, entre comillas, y ahí coloco alfa. Falta separar nada más B y C. Vamos al texto para que aparezca el signo por. Acá entre B y C vamos a escribir un signo por para que quede mejor. Ahí se observa mejor. Ahora vamos a sacar los resultados de A cuadrado y después del primer miembro y los resultados del segundo miembro. Abro comilla. Abro paréntesis. Y acá coloco A cuadrado. Entre comillas tiene que ser. Entre comillas. A cuadrado. Y ahí elevó 7,57 por 7,57 me dio 57,35. Salgo fuera. Ahí coloco un signo igual. Ahora hago para toda la segunda parte. Observemos cómo quedó ahora. Vamos a acomodar el texto. Ya me elevó el primero 7,57 al cuadrado. 7,57 por 7,57 redondeando queda 57,35. Ahora vamos a hacer todo ese segundo miembro, pero que me realice el resultado del segundo miembro. El segundo miembro, o sea b cuadrado más c cuadrado menos 2 por b por c por coseno de alfa, conviene hacer en un nuevo texto. Abrimos comilla, abrimos paréntesis,
abrimos comilla para que me saque el resultado final de todo. Vuelvo a abrir el paréntesis y acá coloco b cuadrado más c cuadrado menos 2bc. No es necesario colocar por porque interpreta la letra b con la c, como no hay signo, interpreta como una multiplicación. Y ahora que escribimos coseno, abro y cierro paréntesis, alfa. En el caso de b por coseno, sí hay que colocar el por porque me está interpretando como una palabra. Ahí coloco por y ahí da 57,35. Es decir que el resultado del texto 9 se observa que da el mismo valor que el a cuadrado, pero realizando toda la operación. Eso colocamos junto allí. Entonces ahí yo tengo que, si observo bien, tengo que el segundo miembro, que es 57,35, es el resultado de todo el segundo miembro. O sea, ahí donde dice 11,22 cuadrado más 7,15 al cuadrado menos 2 por 11,22 por 7,15 por coseno de 41,77 grados, todo ese resultado sale 57,35. Está haciendo el cálculo completo de ese resultado. Y aparte en el primer miembro donde dice 7,57 al cuadrado, está haciendo el resultado de esa potencia, que siempre tiene que salir igual, es decir, los dos miembros deben ser iguales. Ahora vamos a hacer las otras dos fórmulas, en total son 3, para finalizar el teorema del coseno, pero no vamos a desarrollar el video porque se repite lo mismo que hemos hecho recién y vamos a sacar el gráfico, vamos a hacer desaparecer el gráfico, o sea, ocultar el gráfico para que figuren solo las fórmulas. Vamos a hacer el texto dinámico para que se observe. Que tenemos todo listo, observamos lo que está en rojo es para calcular el lado a cuadrado. Lo que está en verde es para calcular el lado b cuadrado. Lo que está en púrpura es para calcular c cuadrado. Observemos la animación. Detenemos y hacemos la observación. En el rojo nos está dando 52,37 a cuadrado y el segundo miembro también. En el verde, b cuadrado da 252,07 y en el púrpura da 145,26. Si volvemos a cambiar, los valores van a cambiar y vuelven los resultados que son iguales el primero y el segundo miembro. Si queremos hacer la última observación, vamos a activar el polígono con los ángulos para que se observen los valores. Hacemos la última animación y observamos los cambios de valores. Pausamos, hacemos la última verificación de los lados, los ángulos, y de esta manera demostramos el teorema del coseno. Si te gustó el video, coloca me gusta y deja tu comentario.